Hola, les habla Esteban Hernández, el coordinador juvenil de la Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio, VEPEX. En esta oportunidad para discutir un poco sobre cómo han ido evolucionando las políticas de izquierda y o mejor dicho, las ideologías, los modelos de izquierda y su manera de hacer política, su manera de adentrarse en la política, de llegar al poder y de mantenerse en el mismo. Yo hice un video en relación a esto titulado Conociendo a nuestros enemigos, basado en un artículo de Venezuela Futura, pero es un tema tan importante y que la gente parece que se olvida de ello, que considero necesario pues hacer otro video para tocarlo quizás desde otro enfoque, no esta vez basado en un artículo, sino quizás en eventos más recientes y en cómo ellos hacían todo esto antes. Para nadie es un secreto que pues el señor Carlos Marx, que es el padre de todas esas corrientes, o por lo menos la cara reconocida de esas corrientes, pensaba que para llegar al poder se tenía que hacer a través de una revolución, es decir, de algún tipo de revuelta. Para él no se podían usar los métodos democráticos, sino que para poder llegar al poder se requería el uso de la fuerza, básicamente, con el apoyo o sin el apoyo de las masas populares, pero que sí se requería generar violencia. A eso es cuando ellos se refieren con revoluciones. Generar violencia, como lo trató de hacer Hugo Chávez en Venezuela en el año 92, como lo hizo Fidel Castro en Cuba y como lo hicieron muchísimos a lo largo de la historia. Pero eso digamos que es del pasado. Hubo gente incluso del siglo XX que eran adeptos a estas ideologías, que yo pienso que pensaron un poco más a futuro. Ellos pensaron fuera de su época, de verdad que estaban algo adelantados a pesar de que su ideología es completamente retrógrada. Pero pues hubo gente que se dio cuenta de que la mejor manera de poder llegar al poder y mantenerse en él era infiltrando todo lo que formara parte de las instituciones, todo lo que formara parte de la sociedad. Ahí caben escuelas, ahí caben iglesias o cualquier otra institución que tenga algún tipo de influencia en la sociedad, en una nación. A diferencia de Carlos Márquez, como ya dije, a él le parecía que para llegar al poder se requería violencia. En vista de esto, y de esto ya yo también hablé, el Foro de Sao Paulo se reúne y para el siglo XXI, que por eso es que se llama el socialismo del siglo XXI, la ideología que actualmente está, digamos, de moda, pero al mismo tiempo afortunadamente perdiendo fuerza dentro de Latinoamérica, lo que decide es llevar sus ideas, pero a través de pues, los métodos democráticos. Se vio en Venezuela también, en el caso de Hugo Chávez, que pues trató de llegar con golpe de Estado, no le funcionó, trató con elecciones y eso se le hizo totalmente efectivo. Y de hecho usó las elecciones para seguirse legitimando a nivel internacional y pues nadie se atrevía a hablar hasta hace poco de que en Venezuela hubiese algún tipo de dictadura, algún tipo de tiranía, porque allá habían elecciones, habían instituciones, habían instituciones totalmente independientes, según la comunidad internacional y según estos personajes que supuestamente se oponen a ese modelo. También lo vimos, por ejemplo, en Nicaragua. Nicaragua es un muy buen caso porque vimos cómo los sandinistas se lograron hacer con el poder y cómo actualmente pues lo mantienen, pero usaron otros métodos porque los métodos esos de violencia que promovían antes se quedaron retrógradas y siguen siendo como que condenados, no son muy bien vistos a los ojos de toda la comunidad internacional, y a veces ese tipo de presión interna, ese tipo de presión externa no les permite a ellos gobernar como ellos quieren, que es con el poder absoluto. Ellos se dieron cuenta que yendo gradualmente pueden ser más efectivos que tratando de agarrar todo el poder de una. Y actualmente, bueno, Nicaragua, casi nadie habla de Nicaragua. De hecho, yo estaba leyendo un artículo de la politólogo Gloria Álvarez, en donde se refería a Nicaragua como la Corea del Norte de Latinoamérica, porque sí, nadie se atreve a decir nada en contra de Nicaragua, a pesar de que todos sabemos que pues la situación allá no es para nada placentera y sabemos que allá no hay ningún tipo de democracia. En el caso de Venezuela ya se le fue de las manos y personas que hasta hace nada defendían el famoso legado ya hoy en día pues se oponen al régimen de Nicolás Maduro. Entonces me parece importante pues destacar este punto de entender por qué es que estamos en donde estamos actualmente. Otro ejemplo que me gustaría ponerles es el caso de la FARC en Colombia, el famoso plebiscito, que a pesar de que fue negado, bueno, ya se pasó otro acuerdo de paz, entre comillas. Para mí paz sin justicia se llama impunidad, no es paz verdadera. Pero bueno, ese es otro acuerdo de paz que decidieron
hacer las cúpulas políticas a espaldas de la decisión que ya había tomado la gente. Pero una vez más se demuestra que estos son los métodos que realmente ellos están viendo que son efectivos para por lo menos llegar al poder. Ya para mantenerse, si empiezan a usar quizás otro tipo de estrategias un poco más violentas, un poco más que saca su naturaleza real, pero pues lo que hemos visto es esa evolución en la manera de hacer política de ellos. Es por eso que entonces nosotros también tenemos que cambiar nuestra perspectiva de ver y de hacer política. No con eso estamos llamando a la violencia, no con eso estamos llamando a empezar a usar los métodos que ellos usan, pero sí entender que ir a elecciones, sí entender que porque una persona es apoyada por la mayoría o porque una persona parezca o se vista de alguien democrático, no necesariamente es una democracia y no necesariamente es una república, pues lo que está presente. Es importante saber en qué países realmente hay instituciones, en cuáles otros no, y saber además cómo fue que se llegó ahí, porque es muy importante entender por lo menos los procesos históricos que nos han llevado hasta la situación en el caso de Venezuela, pues por ejemplo, por qué es que está sucediendo todo esto. ¿Qué se propone entonces? Para evitar que estas personas cuando lleguen al poder logren hacerse con todo ese poder. Bueno, lo que siempre hemos dicho, que es limitar el poder del Estado, porque puede venir una persona con muy buenas intenciones y se ve con todo ese poder a su antojo, que lo pueda manejar como esa persona quiera. Vamos a suponer que tenga buenas intenciones, como ya dije. Quizás entonces durante el periodo de esta persona, el país sí se desarrolla, el país sí vaya en ascenso, el país mejore en todos sus índices. Pero una vez llegue alguien que realmente, como lo son la mayoría de las personas, como lo son la mayoría de los políticos, que llegue alguien que realmente lo que quiere es beneficiarse personalmente, cuando ve todo ese poder no lo va a dejar. Sin embargo, cuando el Estado, cuando el gobierno tiene el poder limitado, entonces bueno, es limitado lo que ellos pueden hacer, y por muy malo que sea el gobernante, entonces se evitan este tipo de situaciones que se han venido desarrollando a lo largo de la historia. Entonces el llamado es a que primero entendamos que no porque parezca democracia lo sea, no porque parezca república lo sea, muchísimo menos, y pues en segundo lugar a lo que acabo de decir, que es que tenemos que promover algo que evite que esto se dé en un futuro, por lo menos en un futuro cercano, y sería entonces limitarle el poder del Estado.